El problema 4 de la guía 3 básicamente trata sobre un intercambiador de calor. Lo que nos dice es que al intercambiador de calor entran dos gases ideales. Por un lado, un gas ideal que lo que hace es calentarse desde 70 grados hasta 190 grados. Y por el otro lado, hay un gas que entra a 320 grados y que lo que hace es cederle calor al primer gas ideal, y la rapidez de flujo de ambos flujos de gas es la misma y las pérdidas de calor entre el intercambiador y el entorno del intercambiador son despreciables. Y lo que nos pide es calcular los cambios de entropía de los dos flujos de gas y cuál es el valor del delta S total, es decir, del delta S de ambos gases. Y como dato nos dice que ambos gases tienen un CP de 7 medios R. Bueno, como vimos en algunos videos del teórico, un intercambiador de calor es básicamente un dispositivo en el que entra una corriente con una determinada temperatura, cede calor y sale a una temperatura más baja de la de entrada, y ese fluido que circula por el interior de un serpentín y cede calor se pone en contacto con otra corriente, en este caso de otro gas ideal, que lo que hace es entrar a 70, tomar calor y salir a 190 grados. Es decir que para poder calcular los cambios de entropía, que básicamente dependen de las temperaturas, tenemos que averiguar la temperatura de salida de uno de los gases. Es decir, el gas caliente que entra a 320 grados no sabemos a qué temperatura sale. En primera instancia lo que tenemos que plantear es que el calor que gana el gas ideal frío, es decir, el que entra a 70 grados, es igual al calor que pierde el gas ideal caliente que entra a 320 grados. Es decir que lo primero que decimos es que el calor que gana uno de los gases es igual al menos calor del otro gas, y a su vez sabemos que el calor a presión constante para un gas ideal depende solo de la diferencia de temperatura y es igual al delta H. Entonces lo que tenemos es que es M por el delta H, que sabemos que es Cp por delta T. A su vez nos dice que los flujos másicos de ambos gases son idénticos, es decir, que los podemos cancelar. Nos quedaría el delta H del gas 1 tiene que ser igual al delta H del gas 2. Y esto es igual a Cp por el delta T del gas 1 es igual a Cp por el delta T del gas 2. Donde los Cp's en ambos casos son 7 medios, es decir, que los podemos cancelar también. Por lo tanto, nos queda el delta T del gas 1 es igual al delta T del gas 2. En el caso del gas 1, sabemos que sale a 190 y entra a 70 grados. 190 son 463 Kelvin y 70 son 343 Kelvin. Y del otro lado lo que tenemos es que entra a 320 grados, pero no sabemos a qué temperatura sale, por lo tanto es la temperatura que tenemos que averiguar. Al despejar de esta ecuación la temperatura de salida y operar, llegamos a que la temperatura de salida del gas caliente es 473 Kelvin, es decir, a 200 grados. Entra a 320 y sale a 200 grados. Con ese dato lo que podemos es calcular los cambios de entropía de cada uno usando la ecuación de gases ideales. Por otro lado, fíjense que la temperatura de salida es 120 grados por debajo de la temperatura de entrada, mientras que en el otro gas la temperatura de salida es 120 grados por encima de la temperatura de entrada. Y eso es lógico, si los caudales son idénticos, lógicamente, y ambos son gases ideales que tienen el mismo valor del calor específico, es decir, del Cp, lógicamente, si uno pierde 120 grados, el otro los tiene que estar ganando. Por otro lado, con ese dato ya podemos calcular los cambios de entropía de cada uno usando la ecuación de gases ideales.
Ya sabemos que delta S sobre R del problema anterior es n por la integral entre T1 y T2 de Cp, si Cp fuera una función de la temperatura, sobre R diferencial de T sobre T, menos Ln por el logaritmo del cociente de las presiones, pero como ambos funcionan, ambos gases entran y salen a la misma presión, este término se puede cancelar, por lo tanto nos queda solamente esto. Si consideramos que el Cp se mantiene constante con la temperatura en ambos gases y en ambos casos son 7 medios R, lo que podemos es simplemente reemplazar los valores de temperatura y calcular el delta S para el gas ideal 1, es decir, el gas que se calienta, y para el delta S para el gas que se enfría. En el caso del que se calienta, como vemos, el delta S es un valor positivo, lógicamente aumenta su entropía porque aumenta su temperatura, mientras que el gas caliente que se enfría reduce su entropía, es decir, la entropía de salida es menor a la entropía de entrada porque evidentemente se está enfriando. Teniendo estos dos valores, lo que podemos calcular es la variación total de entropía en el intercambiador de calor, que es la entropía que gana el gas que se calienta más la entropía que pierde el gas que se enfría, que es positiva. Y si dijimos que estaba aislado al exterior, básicamente lo que podemos considerar es que el delta S es el delta S de un sistema aislado, y al ser positivo lo que tenemos es un cambio irreversible. Este problema podría haberse complicado un poco si lo que tuviéramos sería una variación del Cp con la temperatura. Como vemos, cae 120 grados el gas que se enfría y aumenta 120 grados el gas que se calienta, por lo tanto la variación de temperatura es suficientemente alta como para que haya una variación del Cp con la temperatura. Si hubiese una variación del Cp con la temperatura, nos hubiese quedado bastante más compleja la ecuación a despejar para calcular la T de salida, y nos hubiera convenido usar el solver de Excel. Del mismo modo, al calcular las variaciones de entropía, si el Cp hubiera sido una función de la temperatura, por lo tanto, sabiendo las dos temperaturas, en realidad hubiera sido operar algebraicamente, pero nos hubiera quedado bastante más compleja la expresión de la variación de entropía.